Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 105, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 5. Filosofía y hermenéutica. 969. Gadamer. El círculo hermenéutico y el descubrimiento heideggeriano de la precomprensión. En la segunda parte de Verdad y Método, el problema de la verdad y las ciencias del espíritu, Gadamer afronta directamente el tema de la comprensión, elaborando su teoría específica de la experiencia hermenéutica. La sección está dividida en dos subsecciones, tituladas respectivamente Preparación histórica y Elementos de una teoría hermenéutica. En la primera subsección, que tiene una función preparatoria, Gadamer ofrece una gran reconstrucción histórica y crítica de la hermenéutica romántica e historicista, o sea, de la línea de pensamiento que va desde el Schleiermacher a Dilthey y de los últimos epígonos del movimiento historicista. Más allá de los análisis particulares, véase por ejemplo las consideraciones sobre Dilthey. Gadamer acusa a esta corriente de ideas de haber sido esclava en su conjunto del modelo metodológico de las ciencias naturales, persiguiendo el mito de una objetividad ilusoria que implica el épico olvido de sí mismo de Ranke, o sea, el ideal de un saber impersonal e incorpóreo ajeno a todo interés e intervención del sujeto. Convicción que ha llevado a la conciencia histórica, el análogo en el campo histórico de la conciencia estética, puesto que ambos son efectos del moderno cientificismo post-galileano, a concebir la comprensión historiográfica como un problema de método y el objeto historiográfico como algo para comprobarse a modo de un dato experimental. Como si aquello que nos ha sido transmitido históricamente, escribe Gadamer en el prefacio a la segunda edición alemana de su obra, fuera algo tan extraño e incomprensible, desde el punto de vista humano como el objeto de la física. Además, el historicismo moderno, esta es quizás la acusación más grave, aun habiendo atribuido un valor autónomo a las épocas pasadas, rechazando las intromisiones de la razón intemporal y tribunicia del iluminismo, ha seguido creyendo iluminísticamente en un conocimiento objetivo del mundo histórico, limpio de prejuicios y condicionamientos temporales. En otros términos, aun habiendo defendido la historicidad del objeto historiográfico, el historicismo ha descuidado paradójicamente la historicidad del sujeto historiográfico, pretendiendo más bien, en homenaje al ideal de la cientificidad objetiva, deshistorizar el mismo proceso interpretativo, confiriendo a la ciencia histórica un carácter absoluto capaz de separarse completamente de sus propios límites cronológicos y de transportarse en cada época y en cada personalidad. Contra el historicismo, Gadamer reivindica, en cambio, la peculiaridad extrametódica de un saber histórico consciente de su propia historicidad y no solo de la ajena. En este punto, el discurso hermenéutico de verdad y método se vuelve a remitir explícitamente a la especulación de Heidegger, que aún no habiendo desarrollado, como los autores anteriores, una metodología hermenéutica aplicable al análisis de los textos, ha tenido el mérito de haber examinado las estructuras esenciales del fenómeno del comprender, estableciendo, de un modo filosóficamente riguroso, gracias a la decisiva tematización de la precomprensión, la historicidad radical del comprender humano. Volviendo al párrafo 32 de Ser y Tiempo, en el cual se sostiene que la interpretación es la articulación y el desarrollo interior de una precomprensión originaria, a través de la cual la comprensión, comprendiendo, se apropia de aquello que ha comprendido. Gadamer afirma que la originalidad de Heidegger no reside tanto en la individuación del llamado círculo hermenéutico, sino en haber sacado a la luz a. Su alcance ontológico, b. Su función cognoscitiva. En efecto, yendo más allá del significado metodológico del círculo, para el cual cada una de las partes de un discurso o de un texto son comprendidas a partir del todo y viceversa, fenómeno ya localizado por las antiguas escuelas de retórica y de la tradición hermenéutica, Heidegger ha llegado a ver en Cirkel des Verstehens la estructura ontológica misma de la comprensión, la cual, presuponiendo necesariamente
un preliminar de la realidad constituido por las convicciones ordinarias de los hombres y del mundo en el cual viven. Se mueve, desde siempre, en una situación circular en la cual aquello que se debe comprender es ya de algún modo comprendido. Situación gracias a la cual nadie puede pretender relacionarse con la existencia virgen de presupuestos y de prejuicios, los cuales atestiguan la pertenencia originaria de los individuos al pasado, o sea, su histórico encontrarse en un cierto mundo social y cultural. En otras palabras, en virtud del círculo, nada es dado como inmediato, sino que todo se encuentra insertado en un aparato de preconceptos que sirven de presuposiciones indispensables de toda aventura experimental y cognoscitiva. El descubrimiento del alcance ontológico y por lo tanto ineliminable del círculo hermenéutico ha hecho que Heidegger haya individuado su carácter nosológico positivo, percibiendo en él no ya un inconveniente o un límite metodológico, sino la condición misma o heurísticamente eficaz de todo auténtico conocimiento, como demuestra el pasaje decisivo del párrafo en cuestión de ser y tiempo que Gadamer menciona con aprobación. El círculo no debe ser degradado a círculos viciosos y tampoco considerado un inconveniente ineliminable. En él se esconde una posibilidad positiva de conocer más originario, posibilidad que es aferrada de una manera genuina solo si la interpretación ha comprendido que su deber primero, duradero y último es no dejarse nunca imponer predisponibilidad, previsión y precognición por parte del azar o de las opiniones comunes, sino hacerlas surgir de las cosas mismas, garantizándose así la cientificidad del propio tema. En consecuencia, también para Gadamer, el problema no es salir del círculo, empresa por lo demás imposible, sino estar dentro de un modo adecuado, adquiriendo conciencia de nuestros prejuicios y poniéndolos a prueba en relación con los textos. En efecto, puntualiza Gadamer, quien se pone a interpretar un texto traza preliminarmente, sobre la base de los propios preconceptos y las propias expectativas de sentido, un significado del todo. En segundo lugar, en relación con el texto, pone a prueba la legitimidad, es decir, el origen y la validez de tales presuposiciones, mostrándose dispuesto, frente al choque, que brota del encuentro entre el esbozo interpretativo de partida y la concreción de los textos, a renovar y a revisar sus propias presuposiciones. Quien trata de comprender está expuesto a los errores derivados de las presuposiciones, que no encuentran confirmación en el objeto. Deber permanente de la comprensión es la elaboración de los proyectos corregidos adecuados, los cuales, como proyectos, son anticipaciones que pueden convalidarse solo en relación con el objeto. ¿Qué es lo que distingue a las presuposiciones inadecuadas, sino el hecho de que, al desarrollarse, ellas se revelan incapaces de subsistir? Todo esto significa que no son los prejuicios en cuanto tales los que nos desvían de la voz de los textos, sino los prejuicios de los cuales no tenemos conocimiento y que actúan casualmente e irreflexivamente en nosotros. Desarrollando las notas heideggerianas, Gadamer escribe en efecto: quien quiera comprender un texto debe estar preparado a dejarse decir alguna cosa por él. Por esta razón, una conciencia hermenéuticamente educada debe ser previamente sensible a la alteridad del texto. Tal sensibilidad no presupone ni una neutralidad objetiva ni un olvido de sí mismo, sino que implica una precisa toma de conciencia de las propias presuposiciones y de los propios prejuicios. Hay que ser consciente de las propias prevenciones para que el texto se presente en su alteridad y tenga concretamente la posibilidad de hacer valer su contenido de verdad en relación con las presuposiciones del intérprete. Este análisis de la dinámica de la comprensión prejudicial como progresiva destrucción de los prejuicios inadecuados a favor de los adecuados, para ser entendido adecuadamente, necesita ser integrado con aquello que Gadamer dirá a continuación a propósito de la distancia temporal y del filtrado de los prejuicios verdaderos en relación con los falsos. De él surge, de todos modos, desde un principio, como los prejuicios, para Gadamer, no son aquellos que se alejan de los textos, sino más bien aquellos que nos acercan a ellos, representando en el fondo la única vía de acceso a los mismos. Tanto es así
que, hablando de la precomprensión y de su función heurística positiva, insiste perentoriamente en que no es posible, ni necesario, ni deseable ponerse a sí mismo entre paréntesis. El discurso gadameriano sobre el choque, texto-intérprete, puede traer a la mente esquemas epistemológicos de tipo popperiano. Véase a este propósito el interesante paralelismo que Darío Antiseri establece entre el método falsificacionista, por prueba o error, de Popper y el círculo hermenéutico de Gadamer, a propósito del nuevo aspetti de la filosofía de la historia de la filosofía, en la filosofía de la historia de la filosofía. La existencia de estas posibles concordancias objetivas entre ambos filósofos, que van más allá de sus intenciones explícitas, no excluye, sin embargo, la explícita tendencia filosófico-trascendental, antes que epistemológico-metodológica, de la hermenéutica de verdad y método. En efecto, Gadamer exhibe sus condiciones como la simple radicalización de un modo de proceder que de hecho siempre realizamos cuando comprendemos. Procedimiento que, a su parecer, debería resultar transparente a cualquiera que se dedique a la interpretación sabiendo lo que hace.